Capítulo 6, libro de Levíticos. Hemos estado hablando acerca de las ofrendas y hoy también en este capítulo miraremos varios temas relacionados con este tema. Algunas cosas, bájenle a eso, que Dios le agregó a lo ya hablado en capítulos anteriores. Entonces vamos a tener un comentario con mucha información muy importante, muy relevante, que nos va a ayudar, nos va a dar una luz a entender un poco más este libro y en especial este capítulo de Levíticos. Empezamos entonces, capítulo 6, ahí en tu Biblia. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Aquí, bueno, cuando hablamos de prevaricar, estamos hablando de alguien que cometió una falta conscientemente, o sea, que sabe lo que está haciendo, pero de todos modos lo hace, aunque sabe que está mal. El primer punto a resaltar es que lo hace contra Jehová. Estamos hablando aquí de mentiras, puede ser de que te apropies de algo que no es tuyo, que robes, que engañes, que calumnies. Y me impacta que dice contra Jehová porque entendamos que Jehová es el dueño de todo. O sea, no queda en que le quité a un individuo, sino que realmente el dueño de todas las cosas es Dios. Yo así debo de vivir. Si hay algo que te encuentras, si hay algo que se le cae a una persona, si hay un negocio ilícito donde tú te puedes apropiar o como la gente que vende lo robado, pues no, porque tú no eres el dueño y tú sabes que la persona que te lo está promocionando tampoco es. Entonces todo lo ilícito el cristiano debe de entender que es contra Jehová, no solamente contra un individuo, contra una persona. Y eso los hebreos lo entendían. A veces dicen, no, es que el que le roba al que robó tiene años de perdón. No es cierto eso es una mentira. Es solamente continuar con una maldición de robo, ¿no? Hay muchas formas de robar. Puedes engañar a alguien para robarle, lo puedes defraudar, lo puedes despojar, le puedes quitar, etcétera. Hay muchos sinónimos, pero es siempre que te apropias de algo que no te pertenece. Verso 3, o habiendo hallado lo perdido, fíjense, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. O sea que sí lo tiene, le pertenece, pero jura, no, yo te juro que no. Te prometo que no fue así. Yo lo hice legalmente. Oye, que te vendieron una posesión mía, pero lo hicieron de una manera mal y tú la tienes. No, te lo juro que no. Aquí está todavía más terrible porque se está jurando. Es decir, se está mintiendo y se está robando. Y ahí es algo que el cristiano debe de buscar, esa integridad, de saber reconocer cuando te apropias de algo de una mala manera, que lo vas a perder si quieres estar bien con Dios. Estas leyes vinieron a elevar el nivel de pensamiento de ellos y de integridad, de ética, para no solamente cuidarlo de ellos y saber que Dios lo cuidaba, sino que ellos también tienen que cuidarlo de sus prójimos, porque sabían que Dios estaba metido en todo esto. Entonces algo que nuestros hijos también deben de aprender, no robar desde chicos. Los niños que se quieren robar un juguete, que se quieren apropiar en la escuela con artimañas de los niños que a lo mejor no se han desarrollado todavía bien y los engañan y les quitan el lonche, les quitan dinero. Decimos, ay, mi hijo, qué trucha es, ay, mi hijo es un negociante. No, porque realmente puede ser que tu hijo sea un fraudulento en potencia, sea un ratero en potencia. Entonces debemos de cuidar que las cosas de Dios se hagan bien. Entonces dice el verso, sigo leyendo este tema, habiendo pecado y ofendido, restituirá, escucha esta palabra, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece.
después de que lo restituías, le ibas a añadir la quinta parte en el día de la expiación, ¿no? En el día de la ofrenda del sacrificio. Es decir, que Dios los estaba llevando a que no solamente bastaba con que, oh, me siento mal por lo que hice, yo sé que esto estuvo bien, perdónenme. No, no bastaba tampoco decir, ¿sabes qué? Sí lo hice, pero ya me lo gasté, o sí me encontré tu animal, me lo quise quedar y se me murió, pues perdóname, ya. No, no, decía el Señor, no, porque lo que te incitó a apropiarte fue tu maldad. Entonces, esa maldad y esa avaricia, el ser mezquino contra tu prójimo que era el dueño, te va a costar. Entonces, no basta que confieses ni que te lamentes, sino que tienes que restituir. Y no solamente vas a restituir íntegramente lo que te apropiaste, sino le vas a agregar la quinta parte para que no se te haga fácil aprovecharte de tu prójimo. Esa era la ley de Dios. Si tú quieres aprovecharte de alguien, te va a ir 5 veces, le dijo el Señor, peor. Y no vas a andar con lágrimas, oh, pues ya que todo quede así. No, no. Nadie tiene que tener en su mente y en su corazón la maquinación de aprovecharse de alguien. Y aparte tenía que ofrecer ofrenda. Fíjese, y para expiación de su culpa, por ser así, vas a traerle a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. O sea, y la dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, ahí ellos debían de ver realmente qué se merecía su castigo, su culpa, y el sacerdote iba a estar al pendiente de esto. ¿Para qué? Para él ser un árbitro entre el culpable, el transgresor, y Dios. Entonces el sacerdote evaluaba los daños y llevaba a cabo todo el ritual. Qué importante es esto, donde nosotros que vivimos en una cultura mexicana, que de repente todos estos valores bíblicos no los llevamos a cabo porque no dependemos de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a bendecir. Entonces buscamos otros medios para poder nosotros autobendecirnos. No es así. Dios tiene todo, Él es el dueño, y nosotros debemos de saber buscar, utilizar aquello que Él nos ha dado en el beneficio de Él. Entonces aquí hay pecado muy terrible. Por eso el libro de Levíticos, este libro nos va a acercar a lo santo. Cuando yo digo, no es mío, yo ahí me estoy santificando. Cuando yo digo, no, es que no debo entrar a un negocio ilícito, yo me estoy santificando. No para que la sociedad aplauda mi actitud, no, sino para que Dios vea que estoy buscando que su palabra me rija. Entonces no se trata de que si mi papá, mi mamá o mis líderes son íntegros o no. No, ellos no van a ser mi medida. Se trata de que Dios dejó estipulado que el que quiere pertenecer a su pueblo debe de ser íntegro. Entonces seguimos en las leyes de los sacrificios. Habló Jehová a Moisés y le dijo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Es decir, había sacrificios por la mañana y por la tarde, y los sacerdotes tenían que vigilar por turnos. Ellos se tenían que acomodar para estar alimentando el fuego con las ofrendas de las que les habían dado. Ellos estaban ahí alimentando para que el fuego ardiera. El sacerdote se vestía de ese lino blanco porque representaba la pureza, la santidad para ministrar ahí, y era un recordatorio externo de que debían de ser limpios también por dentro, que la vestidura externa reflejaba el interior. Ya después, cuando se quemaba aquello y lo llevaban afuera, las cenizas, o que ya se ponían sus vestiduras comunes. Pero acá no, acá ellos debían de saber que debían de estar siempre sumergidos en la santidad. Ese fuego que se había encendido no se podía apagar. Así es de que el sacerdote entonces en la mañana estaba acomodando el holocausto para que se quemara, de modo que se continuara con el siguiente holocausto, para que no se apagara. Pero el sacerdote era el encargado de eso.
Ahora, los sacerdotes de casa, tú como varón, como señor, como papá, eres el encargado de que en tu casa no se apague la fe. Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios me va a dar un buen trabajo, Dios me va a hacer un buen administrador, Dios me va a dar un ministerio, fe, y mis hijos también, y mi esposa, que no se apague el amor, amamos al Señor sobre todas las cosas, aunque batallamos, la pasión, queremos servir a Dios, estamos dispuestos. Eso no se debe de apagar, pero es trabajo del sacerdote que de día y de noche estén velando, porque en su casa el altar esté encendido. Esta es una ley divina. Entonces, estas ofrendas que tenían que estar encendidas porque Dios las había prendido desde el cielo, eso lo entendían ellos, era un fuego que venía de Dios. Ahora, parte de esas ofrendas, parte de esa bendición eran para Dios. Ellos ofrecían una ofrenda de vegetales o de harinas, y una parte era para Dios y otra era para los sacerdotes. O sea, y la comían donde, dentro del atrio, donde ministraban todos los varones, porque era una comunión. Es decir, cuando el sacerdote está al pendiente de que en su casa el fuego esté encendido, esto es similar a una comunión donde Dios se manifiesta con los que están abriéndole su corazón. Y es el tipo y figura que podemos agarrar de estos rituales antiguos, aplicarlos a nuestra vida como sacerdotes de nuestra casa, saber que el sacrificio que ofrecemos a Dios, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra lectura de la Biblia, nuestra predicación, nuestro consejo, eso mantiene encendido el altar, y ese es el fuego, el respaldo, la unción, es el fuego que Dios pone en nosotros. Es como estar comiendo con Él de día y de noche, porque comemos de su palabra, comemos de su respaldo, comemos de su unción, de su guianza, de su poder. Eso lo debemos de hacer los sacerdotes. Entonces, ¿qué ofrecían los sacerdotes? Una ofrenda diaria, por la mañana y por la tarde, es decir, continua, no dormían. Y yo los invito a todos los sacerdotes de casa que nos levantemos, que despertemos, para que no se pierdan nuestros hijos, para que no haya infidelidad, para que no haya divorcios, para que nuestros hijos no caigan en la fornicación, para que nuestra casa no haya penumbra, para que nuestra casa no esté llena de esterilidad, sino que haya fuego de Dios. Esa ofrenda también que ofrecían de los sacerdotes era una ofrenda que solo le pertenecía a Dios. O sea, ahí entendemos que hay cosas que toda la gloria y toda la honra son para Dios, aunque Él nos permite hacer cosas para Él y donde redundan en bendición para nosotros. Entonces, todo esto no se podía comer fuera del atrio, porque todas las ofrendas eran santas. Lo que usaban para ofrecerlas era santo. Los muebles eran santos. Y lo que tocaban era santo. Y así debemos de vivir nosotros. Las alabanzas, los servicios, los ministerios, los encargos, las operaciones, todo es santo. Entonces nosotros no debemos desentonar con esa santidad de Dios, para que no tengamos problemas con que Dios nos respalde. Todo es santo. Miren, el barro que absorbía, donde por ejemplo preparaban la carne, se quebraba porque absorbía el pecado. Es decir, la carne representaba el pecado, entonces ya no se podía usar más. Pero las vasijas de bronce, esas se podían lavar, tallar y se podían volver a usar. ¿Por qué? Porque eran resistentes. Es decir, el bronce que representa ese juicio de Dios, ese proceso duro que nosotros lo debemos de vivir, de pasar. ¿Para qué? Para que todos podamos ser lavados por el pecado y no nos quebremos, porque la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos puede volver a usar para su gloria. Libro de Levíticos, ofrendas. Espero que este consejo, que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y acuérdate de esto, nosotros somos santos porque Dios está con nosotros. Y ahí es donde debemos nosotros de cuidar esa santidad, esa vestidura en casa, en la escuela, en el trabajo, en nuestro carro, nuestro tráiler, en la calafia, en el taxi, en el Uber, etcétera. Donde quiera que tú te manejes, para que el fuego de Dios esté continuamente, siempre y cuando tú lo cuides, de día y de noche. Sacrificios de día y de noche, ofrendas de día y de noche, vigilantes para que nuestra casa esté llena del fuego de Dios. Bendiciones totales y ánimo. Levíticos.